Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy, conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Moebius, vamos a hacer una clase magistral, una sobre atención interdisciplinaria en síndrome de Moebius. Una idea que está comenzando a permear más en las investigaciones actuales. Se tienen muy pocas investigaciones sobre trabajo interdisciplinario en Moebius, pero Odedre y colegas en 2024 fueron capaces de crear un protocolo. Sí, un protocolo que nosotros vamos a reseñar y vamos a analizar con énfasis más bien en la labor del fonoaudiólogo y fonoaudióloga dentro de este equipo interdisciplinario, aunque no vamos a descuidar tampoco los demás. Para quienes no son fonoaudiólogos y no están viendo, bueno, también va a haber algunas menciones, o varias menciones de hecho, a las otras disciplinas que conforman los equipos interdisciplinarios de síndrome de Moebius. Bien, por esa razón, quiero dejarles el índice de esta presentación porque va a ser larga. Primero, hay una introducción, que nosotros ya la vamos a mencionar, sobre algunas características del síndrome de Moebius. Las otras tienen que ver con características asociadas del síndrome de Moebius. La presentación del protocolo de gestión que Dedra y colegas me presentaron en el 2024. Y otras cosas más específicas como el manejo a nivel evolutivo, a nivel del desarrollo del ciclo vital de la persona, del síndrome de Moebius. Y por último, cómo es la gestión en cada área específica de la salud de las personas con Moebius. Como introducción, el síndrome de Moebius es un conjunto de anomalías craneofaciales con características que son muy variables. Bien. Y al ser muy variables, la sintomatología va a ser diferente en cada persona. Sin embargo, existen al menos dos síntomas o dos características que son compartidas por todos o casi todos. Es la parálisis facial congénita, la principal, que puede ser a un lado o puede ser en ambos lados, y la parálisis del septo paracraneal, que es el que se encarga de la visión o movimiento con los motores de el plano horizontal hacia los lados. Bien, el septo paracraneal o nervio abducens es el que se encarga de esta, ¿cómo se dice? De este plano de movimiento. Y en ambos pares craneales o nervios se van a encontrar afectados. Existe, sin embargo, una falta de conocimiento. La gente, los niños, niñas y adolescentes y adultos con Moebius se quedan sin atención, provocando retrasos en los tratamientos, provocando dificultades escolares y de asistencia social. Eso es bastante prevalente, en el Moebius. Y lamentablemente en muy pocos países del mundo existen iniciativas para poder mitigar esto porque aún no hay suficiente información ni evidencia científica de buena calidad que pueda respaldar o que pueda al menos hacer un recuento de los conocimientos interdisciplinarios en conjunto, actuando para el tratamiento del Moebius. Siempre ha sido como una división, va a ser esta cosa, la otra cosa, y si nos comunicamos va a ser de una manera más bien protocolar cada vez que vengan a un control. No, lo que estamos hablando ahora va a ser algo ya más interdisciplinario. Un equipo que va a conformarse para poder atender a lo largo de la vida de la persona con Moebius sus síntomas, sus signos, todo lo que tenga que ver con su desarrollo evolutivo. Entonces, vamos a tener este equipo interdisciplinario y Odedre y colegas lo dividen en dos: profesionales clínicos principales y un grupo empleado para abordar los demás sistemas afectados. Los que son principales, y esto me gusta porque destaca nuestra labor, comienza con un médico de cabecera, que es el líder, mujer, hombre, que se encarga de liderar al equipo, seguido de un médico genetista. Fonoaudiología en tercer lugar, miren. Cuarto lugar también, psicología. Y por último, una enfermera o enfermero especialista en aquellas cosas que tienen que ver con anomalías craneofaciales. Estos son los 5
profesionales que conforman el grupo clínico principal, según el estudio que estoy reseñando. Y los que son ampliados, se pueden encontrar otras profesiones: terapia ocupacional, kinesiología, nutrición y dietética, trabajo social, etcétera. U otro tipo de médicos también, como otorrinolaringología, etcétera. Todos ellos van a conformar este equipo interdisciplinario y se va a describir más adelante una forma de conformarlos y qué atenciones tienen que hacerse según la edad. Por eso, ellos hablan acerca de una elección de un protocolo de tratamiento que comienza integrando aspectos de la atención de los niños con sus distintas patologías, ya sea del Moebius o asociadas. La segunda parte tiene que ver con sintetizar en un enfoque holístico específico para el síndrome de Moebius y trastornos o enfermedades asociadas. Y por último, sería idealmente que esto se conformara en un centro pediátrico especializado. En un centro especializado en Moebius con profesionales que estén especializados en Moebius. O, en su defecto, aunque no lo mencionan, pero es parte de nuestra expertise clínica, un centro que esté dedicado a las anomalías craneofaciales, como puede ser en el caso de Chile, la Fundación Gantz, o como puede ser en el caso de Brasil, en donde yo por lo menos tuve conciencia de trabajar en el internado de motricidad orofacial, el Sobrapar, o la USP Bauru, o cualquier otro centro que tenga que ver con anomalías craneofaciales en Brasil. Bien, pero lo ideal es que tengan un equipo de Moebius y puedan conformarse a través de este protocolo de gestión. Bien. Para poder tener entonces esto bien, necesitamos una priorización. Esta priorización tiene en consideración 3 puntos principales. Uno tiene que ver con 4 áreas clave: vía aérea, alimentación, visión y habla. Esto es durante los primeros años, donde se enfatiza el manejo del soporte nutricional de la persona, la evaluación de la deglución, y el protocolo de superficie ocular, que es algo que tienen que revisar oftalmólogos, y en el caso de Chile también, y ojalá a lo largo de todo el país, tecnólogos médicos con especialización en oftalmología. El punto B es la prioridad de manejo. Los puntos más prioritarios para manejar, según el protocolo, son los problemas de habla, el reflujo gastroesofágico, el babeo, los trastornos de sueño, el apoyo psicológico en años posteriores, las intervenciones para el bajo estado de ánimo, depresión, autoestima y acoso escolar. Y por último, y esto lo agrego porque no está en el protocolo, pero creo que es fundamental, tiene que ver con la calidad de vida. Y Timmer y colegas el año pasado lograron establecer por primera vez distintos estudios y sacaron de esos estudios un scoping review sobre la calidad de vida de los usuarios y usuarias con síndrome de Moebius que se sometieron o no a cirugías de reanimación facial, que son las cirugías que restablecen el movimiento de alguno de las ¿cómo se llama? De las unidades musculares de la cara, sobre todo los que tienen que ver con sonreír. Bien, ellos reportaron que en general existe una menor calidad de vida en los niños con síndrome de Moebius, especialmente en el ámbito social. Por eso es muy importante también tener en consideración que deben haber profesionales del área social trabajando en un equipo interdisciplinario de Moebius. La parálisis facial, entonces, según ellos, puede reducir la calidad de vida en pacientes pediátricos. Pero la evidencia es limitada porque hay muy pocos estudios. Se necesita contar con medidas de resultados validadas y adecuadas a la edad. Y una de estas cosas es la que estamos reseñando, porque es un protocolo de gestión interdisciplinario de Moebius. Y es la primera vez en el canal que logramos hacer una traducción y una explicación o una reseña de este artículo, que es bastante potente y que en su momento yo no tenía acceso porque no había alcanzado a publicarse cuando yo hice estos 2 videos de evaluación y rehabilitación de las personas con Moebius. Bien, así que es muy interesante. Sigamos. Bien, estas son las características asociadas del síndrome de Moebius que dentro del artículo científico citan a Bell y colegas en 2018. Ellos hicieron un recuento de todas las características generales que pueden tener y específicas también las personas con síndrome de Moebius, además de la parálisis facial, además de la parálisis del sexto par craneal. Bien. Y van a ver porcentaje acá de casos positivos y estos van a ser las características. Les voy a decir con toda certeza que voy a mencionar los que son principalmente
atingente a nuestra labor como fonoaudiólogos. Bien, lo primero es resaltar disartria. La disartria tiene un porcentaje de 89,2, o sea, hablamos casi de 9 de cada 10. Eso es bastante alto. Y significa que ellos deben ir a fono. Tiene que haber un fono que atienda casos de disartria. La disartria, sin embargo, va a tener dos orígenes. Uno que es, bueno, en realidad no es disartria como tal, pero se menciona como un trastorno de articulación del habla. Uno tiene que ver con la parte neuro, por alguna parálisis, sobre todo del hipogloso, o problemas con la articulación de ciertos fonemas, sobre todo los bilabiales, porque hay parálisis facial y los músculos de los labios no se pueden juntar. El otro punto que puede generar problemas de articulación son anomalías estructurales. Puede haber hipoplasia de lengua, puede haber fisura labiopalatina, puede haber muchas otras estructuras que están afectadas y que van a repercutir en la función, van a repercutir en la articulación del habla. Por lo tanto, como es muy común de ver, 9 de cada 10 pacientes o usuarias de Moebius va a tener disartria. Lo otro es el retraso en el crecimiento. Un 85,5% va a tener retraso en el crecimiento, principalmente porque van a existir algunas anomalías dentro del sistema neuroendocrino. Bien, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de tronco hacia diencéfalo, y ahí van a haber algunas anomalías. Microcognatia, esto es muy importante y eso tiene que ver con las anomalías estructurales. La microcognatia, el desarrollo inadecuado y pequeño de la mandíbula va a generar problemas de posicionamiento lingual, va a generar problemas de respiración que pueden repercutir en una deglución atípica o que pueden repercutir en un mal acople al momento de amamantar, y eso es grave y que se atiende desde nuestra área de la motricidad orofacial. Bien, y de la deglución, microcognatia va a tener un 79,1, casi 8 de cada 10. La hipotonía, que también va a repercutir en todo lo que tenga que ver a nivel muscular, va a ser de un 75,5. 3 de cada 4 usuarios de Moebius va a tener problemas. Los pliegues picánticos a nivel ocular van a tener problemas también con un 75,4. El retraso en el desarrollo, y aquí tenemos que ver el tema de lo que es lenguaje. Va a haber un 73,2%. Disfagia, dificultades para tragar, aunque aquí lo mencionan en personas mayores, no tanto en niños, 70,3%, bastante alto, y es sumamente importante tener en consideración que la disfagia es un problema que puede repercutir no solo en la calidad de vida, sino que en el riesgo de vida. Van a haber anomalías en las imágenes cerebrales, van a faltar algunas estructuras, obviamente, van a desarrollarse menos otras también, desde un punto de vista de desarrollo de proximal a distal. Va a haber oídos displásicos, eso es importante por el tema de audio, de audiología. Perdónenme, aquí está, audiología. Bien, y va a repercutir en sordera, va a repercutir en hipoacusias, y eso también va a repercutir, sobre todo cuando hay anomalías estructurales, en la forma de la oreja, en la forma del oído, y en cómo va a poder el audioprotesista generar un molde o una posibilidad de poder utilizarlo sin antes verlo con un otorrinolaringólogo que se especialice en la reconstrucción de casos de atresia, de oído, etc. Por lo tanto, esta falta de formación a nivel histológico, morfológico del oído va a repercutir también en que la persona con Moebius podría tener problemas de audición. Y eso va a pasar en un 65,6. O sea, estamos hablando casi de 2 de cada 3. 2 de cada 3 van a tener problemas de oído. La lengua hipoplásica o falta de desarrollo de la lengua también va a afectar, y eso va a ayudar a llevar sobre todo a problemas de disartria y problemas de disfagia. Bien. El arco palatino alto, que ya es una anomalía más estructural, va a repercutir en otra serie de alteraciones que es más bien miofuncionales, que también influye porque el 63% tienen arco palatino alto o paladar alto. La blefaroptosis también van a haber problemas ahí en el ojo, sobre todo.
Fisura palatina, 40,8. 4 de cada 10 aproximadamente van a tener fisura. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta que debe existir un equipo de anomalías craneofaciales que esté especializado y pueda atender estos casos. Anomalías cardíacas, esto es muy importante. Al igual que en muchos otros casos de fisura que no tienen que ver con el movido en sí, pero que tienen correlatos por el tema de la germinación de las capas neuronales, más bien neurales, van a repercutir también en la formación del corazón, y pueden haber desde cierre incompleto de la ventana oval, desde algunos problemas de las válvulas, etcétera, y esto lo van a ver un 37,7% de los casos. Las anomalías cardíacas, como ponen en riesgo la vida y repercuten en la funcionalidad y en la calidad de vida de las personas, van a ser muy importantes de ver a lo largo del tiempo. Lo otro tiene que ver con esto, la hipoacusia conductiva o hipoacusia de conducción. Un 33,3% o 1 de cada 3 casos van a estar asociados en el caso del síndrome de Moebius. Bien, eso también nos repercute a nosotros como fonoaudiólogos y es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver acá. Vamos a ver si puedo cambiar esto. Bien. Este es otro punto que menciona Bell y colega en el 2018. Va a haber parálisis de otros pares craneales, además del facial, además del abducens. Primero que todo, tenemos que hacer hincapié en los que están subrayados con negrita, porque esos son los que nos van a interesar mucho como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. La parálisis del nervio glosofaringio. Esto es importante. El nervio glosofaringio es muy importante para la deglución y para el habla, entre otras cosas. El nervio glosofaringio además también va a intervenir en el gusto, por lo tanto no solo va a intervenir deglución desde el punto de vista motor, también lo va a hacer desde el punto de vista sensorial. Por esa razón nosotros tenemos que tener en cuenta que esta parálisis, que le ocurre a más de la mitad de las personas con Moebius, va a tener que revisarse porque es un foco importante de disfagia, y la disfagia es un tema bastante delicado que hay que ver y que hay que valorar a lo largo del tiempo, y aquí hay que hacer terapia también para poder rehabilitarla en lo posible. El otro que va a tener problemas es el nervio óptico, y aquí van a haber casos de ceguera o de baja visión en un 48,4%, casi 1 de cada 2 usuarios con Moebius. Este otro, que tiene que ver con habla, con deglución también, es el del nervio hipogloso, que es el que se encarga de la actividad motora de la lengua. Si la lengua no se puede mover bien, es porque puede existir una parálisis en el hipogloso, y eso va a pasar en un 45,3% de las personas. El otro tiene que ver ya con la audición y el equilibrio, el nervio vestíbulo-cóclear. El octavo par va a tener problemas en un 43,7% de las personas con síndrome de Moebius. Significa que va a haber desde sordera hasta vértigo. Y esto va a repercutir en si no se trata, en un problema sobre todo con la prevención de caídas y sobre todo con el desarrollo de actividades motoras, que ya de por sí van a estar afectadas por el Moebius, por algunas anomalías estructurales, sobre todo a nivel de miembro superior, inferior, a nivel de manito, a nivel de brazo, a nivel de piernas y pies. Bien, y además de eso van a tener un problema de equilibrio, pero que afortunadamente, en el caso de lo vestibular, del equilibrio como tal, el vértigo se puede rehabilitar más fácilmente. Bien, incluso si es de carácter central, como muchas veces se nos ha indicado, no solamente los casos periféricos de equilibrio podemos atenderlos como fonoaudiólogos, sino que también aquellos de origen central. Hay una gran neuroplasticidad en este punto. Bien, el oculomotor, que se encarga de los principales movimientos del ojo, va a tener problemas en el 37,5% de las personas. Bien, el trigémino, que por lo general no se afecta en el Moebius, sí va a tener algunas alteraciones en el 30,8% de los sujetos. El nervio troclear, que también se encarga del movimiento del ojo, más específicamente, va a estar en un 25,6% afectado en las personas con Moebius. Y por último, este es importante también porque interviene en la deglución, es el nervio accesorio o el espinal, que es el que se encarga de los movimientos laterales y del encogimiento de hombros en un 21,7% de las personas. Si ustedes se dan cuenta, sigue una trayectoria de mayor a menor, siendo el nervio accesorio, el menos afectado y el glosofaringio el más afectado por fuera de los faciales y por fuera del septo par. Bien, los que están subrayados son los que tienen que ver principalmente con funciones orofaciales, de los que nos encargamos como fonoaudiólogos. Bien, vamos a la otra parte.
Anomalías de extremidad y esqueleto, aquí voy a ser un poquito menos incisivo en honor al tiempo. Van a haber anomalías de extremidades inferiores, que son las extremidades, las piernas principalmente y los pies, en un 62,4%. Y a nivel de superior, a nivel de brazos y manos, un 55,4%. Bien, no es tan común, pero es importante por la discapacidad que genera, que la anomalía de las extremidades van a tener que ser atendidas también por equipos de ortopedia, terapia ocupacional y kinesiología, que van a ver la manera de poder reintegrar, de poder habilitar habilidades motoras que están perdidas porque no hubo suficiente desarrollo de los dedos, de las manos o de las articulaciones. Esas cosas van a tener que verse con el tiempo. Y aquí hay nombres más específicos para cada especificidad de los problemas que existen en Moebius. Va a haber pie equinovaro en un 53%, va a haber braquidactilia o desarrollo pequeño de los dedos en un 47,4%, la secuencia de Poland, que por lo general se llama secuencia de Poland-Moebius, no va a estar en todos los pacientes, pero un 38,2% va a tener este problema, que es característico de un poco de desarrollo o pobre desarrollo del músculo pectoral. Bien. No va a haber desarrollo incluso en algunas personas que tienen Poland de este músculo, y eso va a repercutir a niveles de la formación del tórax, con un 38,2% de personas con Moebius afectadas. La otra es la sindactilia, este tema también de la escoliosis, que también va a generar problemas a nivel estructural, y por eso la unidad cráneo-cérvico-mandibular también va a verse afectada, y esto es en un 34,3%. Y por esa razón, se me cortó un poco la diapositiva, van a haber muchos problemas de extremidades. Bien, por lo tanto, dentro del equipo interdisciplinario van a tener que haber unidades que se preocupen de esto y que apoyen una trayectoria evolutiva del desarrollo motor y sensorial. Es muy importante que articulemos ese equipo en pos de eso a lo largo del tiempo y se puedan cumplir la mayoría de los hitos del desarrollo psicomotriz de esos niños y niñas, de acuerdo a las características de estas anomalías que son a nivel de extremidades. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a pasar a hablar del protocolo de gestión, que es el esquema que presentaron Odedra y colegas en 2024, mencionando 3 prioridades de gestión. Y esto es muy importante que lo tengan en consideración. Uno tiene que ver con estabilizar la vía aérea y la deglución, por ser los factores que ponen en mayor riesgo la vida de una persona con Moebius, sobre todo desde que nace. Bien. Lo segundo tiene que ver con proteger la superficie ocular para poder evitar problemas de visión, evitar el deterioro ocular, bien, y oculomotor también, y así la persona pueda ver y mantener este sentido durante la mayor parte de su vida. Y el último, que tiene que ver también con la integridad nutricional y motor, y de masa corporal, es poder mantener el apoyo nutricional a lo largo del tiempo. Van a ver que van a existir derivaciones dependiendo de las habilidades deglutoria, dependiendo de la ganancia de peso, lo que nosotros en inglés conocemos, y de hecho tengo que escribirlo aquí, que no ocurra esto, el fail. Se me corrió un poco. Que no tiene una traducción literal, pero que tiene que ver con no poder continuar creciendo y desarrollándose por culpa de un pobre apoyo nutricional. Bien, a veces no tiene que ver por un tema de que no sepan o que no puedan absorber o procesar la comida o los nutrientes, sino que tiene que ver con otras cosas que también van a tener que ver con nosotros, directa o indirectamente, como puede ser la aversión alimentaria. Y en el caso también de neonatos, la deglución infantil. Y aquí tenemos que apoyarnos bastante en los consultores de lactancia, que son sumamente importantes en este caso. Súper importante que veamos el tema de las consultoras de lactancia, porque van a ser los expertos en poder mantener este apoyo nutricional y poder garantizar en una subunidad que este niño o niña con síndrome de Moebius pueda mantener la lactancia el mayor tiempo posible, la diada. ¿Ok?
Otro punto importante tiene que ver con las investigaciones diagnósticas y de detección. Ellos tienen que, o definieron 4 puntos donde va a haber un trabajo de detección de anomalías a nivel estructural y funcional en las personas con Moebius. Comienzan enfatizando la importancia de la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética va a poder determinar la forma del tronco encefálico y van a poder buscar anomalías cerebrales asociadas que puedan indicar problemas futuros, sobre todo a nivel de formación de los pares craneales, el nervio facial, el nervio abducen, el nervio glosofaringeo, etcétera, y también estructuras que tienen que ver con el procesamiento sensorial y motor de esta información, que también influye en su procesamiento, como puede ser el núcleo del tracto solitario en la deglución, como pueden ser los colículos superiores e inferiores en el tema, por ejemplo, de visión y audición. Bueno, estas cosas van a ir a lo largo del tiempo develándose, perdón, con la imagenología a nivel neurológico. La resonancia magnética es la principal en este caso. Lo otro tiene que ver con evaluación oftalmológica y cardíaca. Hay altos casos de parálisis oculomotora y los defectos cardíacos también son muy prevalentes, por lo tanto va a haber énfasis también en la evaluación de la visión y del corazón. El otro punto es la videofluoroscopía. En los casos de disfagia y atoro, al alimentarse o por infecciones respiratorias recurrentes, se recomienda la videofluoroscopía porque es la herramienta que permite ver todo el proceso de deglución de una persona, incluyendo niños y niñas, y que va a revelar si existe riesgo de aspiración, dependiendo de los puntajes de las pruebas que utilicemos. En Moebius aún no se establece un protocolo específico de evaluación videofluoroscópica para este grupo de población, pero existen protocolos de videofluoroscopía en infantes, en niños, y eso se pueden utilizar hasta el momento. La última tiene que ver con las evaluaciones a nivel morfológico y a nivel genético, principalmente de las características fenotípicas, sobre todo a nivel de anomalías craneofaciales y cómo se asocian con ciertos genes. Cuando una pareja tiene ciertos genes mutados, existe un mayor riesgo de que puedan transmitir o de que puedan sus descendientes desarrollar problemas, entre ellos Moebius. Y por eso existe la consejería genética, que los autores de este protocolo enfatizaron que debiese ser a partir de los 20 años. Bien, también van a hacer un seguimiento fotográfico de todo el desarrollo de esa persona a lo largo del tiempo para poder cotejar qué está pasando al exterior y al interior de su cuerpo. Desde el punto de vista clínico, semiológico, van a poder hacer correlato con los hallazgos que se vayan encontrando por parte de otros profesionales. Todo esto de la fotografía es algo muy específico que va a ir atado a ¿cómo se dice? O un historial clínico que va a ayudar a que se puedan tomar mejores decisiones clínicas. ¿Bien? Este otro punto importante porque ellos enfatizaron un trabajo evolutivo, que quiere decir que es a lo largo del ciclo vital, desde que naces hasta que te vuelves adulto. Y mencionan cada etapa según años y comienzan a partir de los 6 meses, enfatizando el tema del recto medial, que es el músculo que se encuentra paralizado en buena parte de los casos de Moebius, y dependiendo de su evaluación podrían indicar utilizar toxina botulímica para disminuir la espasticidad o la parálisis, de este par craneal, y así pueda desarrollar los movimientos horizontales que debiese tener, y que debiese también enfatizarse desde el punto de vista del desarrollo oculomotor, de la coordinación mano-ojo. En todo este aspecto psicomotriz es muy importante enfatizar el cuidado de la visión y de lo oculomotor. Por lo tanto, esta es una de las principales de los principales puntos que debe tener la evaluación o gestión continua a los 6 meses. El segundo tiene que ver con la evaluación dental, porque van a enfatizar el cepillado apenas aparezca el primer diente, apenas aparezca la primera pieza dental erupcionada. El tercero, se me olvidó borrar eso. Bueno, pero esos son los dos principales a los 6 meses. Yo agregaría que a lo largo de todo del desarrollo vital de la persona, las habilidades de motoras orales es importante. La habilidad de motor orales no solamente se trata de que el niño pueda hacer ciertas praxias, sino que pueda desarrollar
habilidades motoras que tienen que ver con su alimentación, que tienen que ver con su conducta motora oral, que tienen que ver con su conducta alimentaria y que tienen que ver con su capacidad de socialización. Porque muchas de estas habilidades se comparten a lo largo del tiempo con otros niños en otros settings, que es importante también verlo. Yo tengo un video del desarrollo de las habilidades motoras, lo pueden ver, es uno de los primeros videos que hice en el canal, pero yo ahora traduje ese documento que era gratuito, es australiano, y me gustaría hacer más adelante una reseña para que más adelante podamos hacer apuntes en cada patología asociada, entre ellas Moebius. ¿Bien? El otro tiene que ver que a los 18 meses ya comienzan las evaluaciones de habla y de conducta motora oral. Son de carácter informal porque no existen instrumentos específicos que evalúan este grupo de población y en esa edad, por lo tanto no se puede utilizar normas, sino que es algo que nosotros como fonoaudiólogos creamos a partir de nuestros propios conocimientos y de la literatura asociada que existe más cercana posible al Moebius. Bien, se incluyen grabaciones de video también para ver cómo se alimenta diariamente y podamos ver en qué fase o estadio de las habilidades motoras orales está, para poder ir estimulando según sea el caso y poder coordinar con los terapeutas ocupacionales y nutricionistas algún tipo de desarrollo en esta área, sobre todo a nivel sensorial y nutricional. Bien, ya comienza también las evaluaciones de oftalmología, sobre todo para la prevención del estrabismo, que es muy frecuente gracias a los problemas estructurales y a nivel de nervios que están paralizados y que tienen que ver con la vista. Bien, también comienzan las pruebas de desarrollo. Aquí en el caso del protocolo mencionan el Bailey 3, ya existe el Bailey 4 en habla anglosajona. En el caso nuestro tenemos el TEPSI, que es un instrumento bastante antiguo, pero es el que existe para poder evaluar a nivel psicomotor el desarrollo de los niños y niñas. Hay otro más también que yo sé que se utiliza en el Chile Crece Contigo y que puede ser utilidad también. Todas estas pruebas de desarrollo deben comenzar entonces al año y medio. Yo me atrevería a decir que antes. ¿Por qué? Porque también existe un riesgo en el síndrome de Moebius, creo que del 10% o 15% de aparición de síntomas del trastorno del espectro autista. Hay muchos casos de autismo sindrómico en el síndrome de Moebius y eso significa que hay que estar monitoreando el desarrollo de ciertas habilidades a nivel no verbal y a nivel simbólico y de juego social que debiesen ser cotejadas desde siempre, desde antes incluso de los 6 meses. ¿Ya? Pero el protocolo menciona principalmente estos 3 al año y medio. A los 3 años, todavía seguimos con habla y conducta motor oral, ya pueden hacer alguna evaluación formal del habla que esté videograbada. En el caso de Chile tenemos 2 protocolos, pero el principal es el TAR, el test de repetición a la articulación, que es hacer que el niño repita palabras y nosotros según la respuesta vamos anotando cómo fueron dichas a nivel articulatorio y con eso podemos establecer un diagnóstico de lo que antes se conocía como dislalia o de problemas de articulación del habla. A nivel motor sería bueno cotejarla con pruebas motoras del habla, pero a nivel infantil en Chile todavía no existe mucha penetración de pruebas formales y validadas en este ámbito. Así que si fuese formal yo creo que el TAR es el principal. El TAR, para quienes lo conozcan, es la prueba estándar de evaluación de la articulación del habla en población infantil. Existe otra más que ocupa menos estímulos, menos cantidad de estímulos y que también puede llegar a ser útil. No me acuerdo mucho del nombre, quizás lo pueda decir después en la referencia dentro de la descripción del video. Bien, lo otro tiene que ver con las fotografías clínicas, que también existe un protocolo de semiología donde se fotografía en diferentes planos los distintos lugares anatómicos del cuerpo de las personas con Moebius para ver cómo sigue su desarrollo y poder cotejar algún tipo de anomalía o mejoría en caso que estuvieran usando alguna órtesis. Bien, por lo tanto se sigue con esto y se anexa en la ficha clínica de todo este estudio a lo largo del desarrollo de la persona. Las pruebas de desarrollo ya van a comenzar. Las pruebas de desarrollo, sobre todo a nivel de psicomotriz, deben continuar y también van a poder hacerse cuestionarios los papás porque ya van a tener suficiente tiempo de crianza y van a poder darse cuenta de ciertas cosas que ellos hacen y que no. Por lo tanto, también es importante hablar de este cuestionario a los papás. Ya a los 5 o 6 años en preescolar, kinder, prekinder, incluso primero básico en algunos casos,
van a empezar las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Bien, como les decía, existen ciertos riesgos a nivel de desarrollo de trastornos del neurodesarrollo, principalmente autismo y discapacidad intelectual. Por lo tanto, es importante tener evaluaciones psicológicas. Se sigue con las fotografías clínicas y en este punto ya comienza la posibilidad, la gran posibilidad, la esperanza de muchas familias, la cirugía de reanimación facial. La cirugía que permite injertar un músculo, que por lo general es el músculo grácil, y una porción de nervio que va a inervar ese músculo y va a permitir, a través del uso, por ejemplo, de la masticación, porque usa otro par craneal que por lo general no está afectado en Moebius, la capacidad de sonreír o en el mejor de los casos de poder también cerrar los labios, aunque existen muy pocas iniciativas en esa área. Y van a poder hacer que ese niño ya pueda expresar emociones faciales de una manera consistente. Existen protocolos especializados para poder hacer que esto se realice de la mejor manera posible post reanimación facial, y aquí lo mencionan como terapia facial o kinesiología facial. Bueno, hay que mencionar, sin embargo, que los que hacemos esta terapia, no por métodos físicos médicos, sino que por terapia miofuncional, somos nosotros, fonoaudiología. Y lo hacemos a través de protocolos que siguen principios de neuroplasticidad, que ojalá también aquellos colegas, pues yo hice el video criticando este aspecto de la motricidad orofacial, puedan seguir estos principios, porque es un caso neurológico, es un caso que debe a trabajarse la neurorehabilitación, y esta terapia facial ayuda a que la sonrisa sea atingente a todos los tipos de emociones, pueda moverse este músculo dependiendo si está feliz o triste, y puede hacerse de manera fuerte o sutil. Todo eso está documentado en el video de rehabilitación, el segundo sobre todo, porque en Italia ya existe un protocolo, el protocolo FITSAT, para poder hacer que la persona luego de reanimarse pueda desarrollar de la manera más natural posible la expresividad facial. Bien, esto es súper importante, pero acá se recomienda a los 6 años comenzar con la cirugía de ser posible. Bien, a los 8 años, ya estamos hablando de primer ciclo básico, comienza la evaluación de equilibrio. Las evaluaciones formales, como la videonestacnografía, que es una evaluación donde ponen una mascarita como de realidad virtual, donde aparecen diversos puntos que hay que seguir con la mirada, y a través de una evaluación formal de la actividad eléctrica de ciertos músculos, se va procesando por un computador y te va entregando una respuesta de la actividad del nervio vestibular, que pudiese estar afectado y que pudiese estar provocando problemas a nivel de equilibrio, vértigo sobre todo, y que es muy bueno comenzar a trabajar. ¿Por qué los 8 años? Porque es donde comienza a madurar más, o ya estamos suficientemente maduros para poder establecer una respuesta que no tenga que ver con problemas asociados al desarrollo. Bien, ya comienza a los 8 años poder hacer esto formalmente y poder establecer un protocolo de rehabilitación que funciona y es importante, además que es barato, muy barato de hecho. La terapia de rehabilitación vestibular es una de las mejores en términos de costo-beneficio, ¿ya? Pero no solamente va a haber el punto de vista de equilibrio, sino que también van a haber evaluaciones formales de audiometrías. Las audiometrías tonales a nivel conductual o con juguetes o con cualquier otra adaptación que podamos hacer, ya van a comenzar a partir de los 8 años y vamos a poder determinar el umbral auditivo a nivel óseo y a nivel aéreo del niño o niña con síndrome de Moebius, que ya sabemos que tienen anomalías neurales y estructurales, por lo tanto las hipoacusias van a ser de carácter ¿cómo se dice? Estructural, de nivel sensorio neural o mixtos. Pueden ser conductivas, sensorio-neurales o mixtas. Bien, y en otorrinolaringología se va a hacer o se insta a que se haga un escáner de laberinto si existe alguna preocupación en el tema de la formación de las estructuras del oído. Bien. Tenemos también de los 9 años en adelante. De los 9 años en adelante existe, a nivel escolar sobre todo, que deban hacerse cuestionarios de fortaleza y debilidad. Estos cuestionarios que se hacen en los colegios de siempre, generalmente, ocasionalmente, nunca, esos van a servirnos bastante.
También van a comenzar a hacerse los test psicométricos para poder determinar el coeficiente intelectual, como el WISC y el WISE en adolescentes a lo largo del tiempo, a los 9 años, a los 13, a los 16 años. Y en la pubertad y adolescencia estos mismos instrumentos se van a hacer a lo largo del tiempo para poder visualizar cómo va cambiando o desarrollándose la inteligencia y la capacidad de adaptación, ojo también, como el ABAS-2, que es uno de los tests que evalúa, o la escala Vineland también, que evalúa la capacidad de adaptación y que está validada en Chile. Eh, Todo este asunto del funcionamiento intelectual de los niños y niñas, sobre todo en este caso de Moebius.